La llorona de la antigua Viga, el grito que siguió a los canales de la Ciudad de México. La noche caía pesada sobre Iztacalco, con ese aire húmedo que todavía recordaba tercamente que ahí alguna vez hubo canales y trajineras en lugar de avenidas llenas de coches. El ruido lejano del tráfico se mezclaba con el ladrido de perros y el eco metálico de unos botes de basura que alguien arrastraba por la banqueta. Desde la calle, el antiguo centro de salud, Dr. Miguel León, pegado a lo que quedaba del canal de la antigua Viga, parecía cualquier edificio público viejo. Fachada de concreto cansado, pintura descarapelada, un letrero de neón medio fundido y un olor constante a cloro, medicamento y fritanga de puesto cercano. Adentro, para Elena, ese edificio era otra cosa. Era su lugar de trabajo, su segunda casa, y últimamente el escenario de ruidos que nadie quería admitir que escuchaba. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos basados en hechos reales, leyendas mexicanas y dramas oscuros que mezclan misterio con la vida de la gente común, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que estas historias no se pierdan y a que sigamos dándole voz a quienes casi nunca aparecen en los libros de historia. Ahora sí, volvamos a la antigua Viga y al grito que algunos juran haber escuchado en la noche. Elena llevaba 15 años trabajando como personal de limpieza en el centro de salud. Empezó a los 23, cuando su hijo apenas caminaba y su marido todavía prometía que algún día pondría un negocio propio. Ahora 40 años a cuestas, rodillas doloridas y manos resecas por los químicos, Elena sabía que el negocio nunca llegaría y que el verdadero sostén de la casa había sido siempre su salario modesto, el mismo que los de arriba llamaban apoyo. Su turno era el peor, nocturno. Entraba a las 9 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Justo cuando la luz gris del amanecer comenzaba a pintar los muros interiores y las señoras de consulta externa empezaban a formarse con su folder de estudios bajo el brazo. Elena conocía al derecho y al revés cada pasillo, cada consultorio, cada baño donde las enfermeras se refugiaban para llorar después de perder a un paciente, cada rincón donde los médicos residentes se echaban una siesta a escondidas. Y, sin embargo, había un lugar que siempre sentía ajeno, el pasillo del fondo, el que daba a la puerta de emergencia que salía casi directo al canal entubado de la antigua Viga. «Ahí huele distinto», le decía a veces a Rosa, la otra trabajadora de limpieza del turno. «No sé, como si el agua estuviera más cerca, aunque ya ni agua se vea». Rosa se reía. «Ay, Elena, tú y tus cosas. Si ya todo está entubado, mujer. Eso del canal es puro recuerdo de los abuelos. Pero no era solo el olor. Tampoco era únicamente la humedad pegajosa que se sentía en ese tramo, incluso en días secos. Era otra cosa, un eco, un susurro que se mezclaba con el goteo de las llaves mal cerradas y con el zumbido de las lámparas fluorescentes. La primera vez que Elena escuchó el llanto fue una madrugada de septiembre, justo cuando la temporada de lluvias hacía que la ciudad oliera a tierra removida y drenaje saturado. Estaba trapeando el pasillo principal cuando la jefa de enfermeras le pidió que fuera a revisar un escurrimiento raro junto a la salida de emergencia. «Lleva tu cubeta, Elena», dijo la jefa sin mirarla mucho como siempre. «A ver si no se nos reventó otra vez la tubería, y date prisa, que luego los familiares se andan resbalando y después nos echan la culpa». Elena obedeció, como siempre, cargó su cubeta, el trapeador y unos trapos extra, y caminó hacia el fondo del edificio. Allí la luz parecía más débil, aunque las lámparas fueran las mismas. El ruido de los coches de la avenida disminuía, y un silencio espeso se apoderaba del lugar, roto solo por el bip constante del monitor en el área de observación y por alguna que otra tos perdida.
Llegó hasta la puerta de emergencia. Efectivamente, había un pequeño charco al pie del marco, agua que se colaba por debajo, formando un hilo que serpenteaba sobre las losetas blancas. Elena frunció el ceño. Afuera no estaba lloviendo. Pensó en una fuga. Se agachó para secar. Fue entonces cuando lo oyó. Un lamento largo, arrastrado, como si alguien estuviera llorando desde muy lejos, pero al mismo tiempo pegado a su oído. No era el sollozo ahogado de un familiar en sala de espera. No era la respiración de un paciente. Era otra cosa, otro tipo de tristeza. ¡Ay! ¡Mis hijos! Elena se quedó helada. Sus dedos apretaron el trapo empapado. Miró alrededor, instintivamente. El pasillo estaba vacío, las puertas de los consultorios cerradas. El vidrio que daba a la sala de observación mostraba a un paciente dormido y a una enfermera revisando papeles, ajena a todo. «¡Rosa!», alcanzó a decir con la voz rasposa. Nada, solo el goteo, y de nuevo más claro. «¡Ay, mis hijos!». Elena sintió que el estómago se le encogía. No era solo la frase, era el tono. Parecía una mezcla de dolor antiguo y rabia contenida, como si alguien hubiera estado llorando por siglos y todavía no se cansara. Se puso de pie de golpe, dejando el trapo en el piso. «No, no, no», murmuró. «A mí no me vas a espantar». Empujó la puerta de emergencia. El aire de la madrugada le pegó en la cara. Frío, húmedo. Afuera el pasillo que conectaba con el área de ambulancias estaba vacío. Más allá, al otro lado de una cerca, se adivinaba la línea oscura donde, bajo concreto y tierra, seguía corriendo el viejo cauce de la Viga. En su infancia, su abuelo le había contado historias de ese lugar. Aquí llegaban las trajineras con verduras, flores, hasta ladrillos, decía, señalando un tramo del barrio que ahora era pura avenida y puestos de tacos. La Viga era como una carretera de agua, pero la modernidad la fue tapando, hija, tapando y olvidando. Y también, claro, le había contado de La Llorona. No la versión bonita para asustar niños que se portaban mal, sino otra, más sucia y más real. La de mujeres que perdían a sus hijos por enfermedades, por hambre, por violencia, y a las que el barrio entero llamaba La Llorona sin siquiera saber sus nombres. Elena tragó saliva. Cerró la puerta con cuidado. El lamento cesó. De regreso al pasillo principal, intentó convencerse de que había sido su imaginación, el cansancio, la mezcla de sonidos. Pero cuando se lo contó a Rosa, en la hora del café, la otra mujer dejó de reír. «A mí también me pasó algo raro ahí», confesó en voz baja. «Una vez, hace como un año, escuché como si unas cadenas arrastraran por el piso. Fui a ver y no había nadie, y la puerta estaba mojada, pero no estaba lloviendo. ¿Y por qué no dijiste nada?». Rosa se encogió de hombros. «¿Para qué? Para que el jefe de servicios generales diga que estamos viendo cosas y nos cambie de turno. O peor, que digan que andamos metiendo ideas en el personal. Además, ya sabes cómo son con nosotras. Ellos ven cosas raras y hablan de fenómeno paranormal. Una ve algo y es la señora de limpieza histérica». Elena apretó los labios. Conocía bien ese doble rasero. Años de escuchar cómo los médicos se burlaban a media voz, cómo algunos pacientes la trataban como si fuera invisible, cómo otros la confundían con cualquier otra trabajadora y le decían «señora», sin molestarse en aprender su nombre. «Pues aunque no digamos nada», dijo Elena, «ahí hay algo, y no solo humedad». No volvió a escuchar el llanto en varias semanas. El trabajo siguió como siempre. Pisos que trapear, baños que desinfectar, manchas que quitar antes de que algún supervisor las señalara frente a todos para humillarla. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Cada vez que pasaba por el pasillo del fondo, sentía un cosquilleo en la nuca, una especie de anticipación. Una noche,
A mediados de octubre, llegó al trabajo y encontró un pequeño revuelo en la entrada. 2 patrullas estaban estacionadas frente al centro de salud y un grupo de policías hablaba con la directora y con un médico de guardia. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, dejando su bolso en el casillero. «Dicen que encontraron a una muchacha ahogada en el canal», susurró una enfermera joven con los ojos grandes. «Bueno, en donde estaba el canal, allá por la viga, que alguien la aventó o algo así». Elena sintió un escalofrío. «Pero si el canal ya está entubado», dijo, «¿cómo se va a ahogar alguien ahí?». La enfermera se encogió de hombros. «Que cayó en una boca de tormenta, que la arrastró la corriente». «No sé. Los polis no quieren decir mucho. Solo sé que la trajeron aquí primero, pero ya venía sin vida y que», bajó la voz, «que la encontraron porque una señora escuchó un grito horroroso en la madrugada, que primero pensó que era la Llorona, pero luego oyó golpes, como si alguien estuviera luchando bajo la calle». Elena recordó el lamento. «Ay, mis hijos». Su mente intentó encontrar una explicación lógica, un accidente, una coincidencia, pero algo dentro de ella, algo que olía a antigüedad y a agua sucia, le susurraba otra cosa. Esa misma noche, mientras trapeaba el área de observación, el doctor Ramírez, un hombre de poco más de 50 años, cabello engominado y una arrogancia que se le notaba desde la bata hasta la manera de mirar por encima del hombro, la llamó. «Señora, Elena, ¿verdad?», preguntó, como si no lo supiera. Ella asintió. «Sí, doctor. Tenga especial cuidado con el pasillo que da a la salida de emergencia», dijo sin mirarla directamente. «Hubo incidentes y no quiero que después ande contando chismes. Aquí no somos pueblo de rancho. Nada de se me apareció la Llorona, ni cosas así, ¿me oyó?». El tono le dolió más que las palabras. «Yo hago mi trabajo, doctor», respondió con la cabeza baja. «No ando inventando nada». Él soltó una risa corta. «Eso espero, porque bastante tenemos con los pacientes como para aguantar supersticiones del personal de limpieza». Se fue, dejándola con un nudo en la garganta. Elena apretó el trapeador con fuerza. Estaba acostumbrada a que la trataran como si fuera parte del mobiliario, pero esa noche, viniendo de un hombre que llevaba años trabajando ahí, se sintió especialmente injusto. No solo la minimizaba, también estaba negando algo que, intuía, él mismo temía. Porque en los ojos del doctor Ramírez, aunque fuera por un segundo, ella había visto algo parecido al miedo. Las semanas siguientes trajeron más rumores. Hablaron de la muchacha ahogada, una joven de 20 y tantos años, trabajadora de un call center cercano, que regresaba tarde a casa después de su turno. Dijeron que iba distraída, que no vio un registro abierto, que la lluvia había hecho que el agua corriera con fuerza por debajo de la calle. Otros aseguraban que la habían empujado. Nadie hablaba en voz alta de la Llorona, pero muchos, en el barrio, empezaron a recordar historias antiguas. Las de mujeres que perdían a sus hijos en los canales, las de madres solteras juzgadas por la colonia entera, las de bebés que se iban al agua en noches de borrachera y que luego, para calmar conciencias, eran convertidos en cuento de espanto. Elena escuchaba, callada, hasta que una madrugada el grito regresó. Estaba en el pasillo del fondo, recogiendo unas bolsas de basura, cuando la luz parpadeó. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera cerrado todas las puertas al mismo tiempo. El silencio, que solía ser apenas roto por el zumbido eléctrico, se transformó en una pausa tensa. Y entonces, claro, desgarrador. «¡Ay, mis hijos!». Esta vez no era un lamento lejano, era un alarido que parecía venir desde abajo, desde las entrañas mismas del edificio, o quizá desde el antiguo canal, aún corriendo, encajonado, bajo toneladas de concreto.
Elena soltó las bolsas. —¿Quién está ahí? —gritó, más por reflejo que por valentía. Ni eco, ni respuesta. Solo el goteo y el rumor, casi imperceptible, de agua corriendo bajo la tierra. En algún lugar de la ciudad, la Llorona era un personaje de calendario de Día de Muertos, de película antigua, de leyenda turística para asustar niños. Pero ahí, en ese pasillo mal iluminado del centro de salud pegado a la antigua viga, se sentía como otra cosa, como la suma de todas las mujeres que la historia había ahogado sin nombre. Elena, trabajadora de limpieza, mujer invisible para tantos, todavía no lo sabía. Pero ese grito no solo le estaba pidiendo ayuda, la estaba eligiendo, porque a veces, para que una verdad salga a flote, hace falta alguien que viva todo el tiempo a ras de suelo, barriendo lo que otros prefieren no ver. El ruido del grito siguió rebotando en la cabeza de Elena mucho después de que el pasillo volviera a quedar en silencio. Se obligó a recoger las bolsas de basura, a seguir su ruta, a fingir que nada había pasado. Pero mientras tallaba los lavabos del baño de personal, sus manos se movían en automático y su mente regresaba una y otra vez a la puerta de emergencia, al agua que ella sabía que corría allá abajo, aunque nadie la viera. Al terminar el turno, ya con la primera luz gris entrando por las ventanas, se sentó un momento en la banca de cemento del patio interior. Era su pequeño ritual antes de irse. 5 minutos de descanso, un trago de café frío de su termo, una mirada al cielo apagado de la ciudad. Rosa se acercó, con cara de cansancio. «Te ves peor que de costumbre», bromeó dejando caer el cuerpo junto a ella. «¿Qué pasó ahora? El doctorcito volvió a decirte que no metas supersticiones». Elena dudó un segundo. Luego suspiró. «Lo volví a escuchar, Rosa», dijo en voz baja. «El grito, ahí, en el pasillo del fondo. No es mi imaginación». Rosa frunció el ceño. «¿Ay, mis hijos?», preguntó. Elena la miró, sorprendida. «¿Tú también lo has oído así?». La otra mujer miró hacia las ventanas, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No exactamente», respondió. «Más bien como un lamento. Pero mi abuela siempre decía que por la viga se aparecía una mujer llorando por sus niños, que antes se oía desde los canales y ahora desde los drenajes. Yo pensé que eran cuentos, hasta que entré a trabajar aquí». Se quedaron en silencio unos segundos. El murmullo de voces del cambio de turno flotaba alrededor, indiferente a su conversación. «Rosa, ¿tú crees que lo de la muchacha que se ahogó tenga que ver?», se atrevió a preguntar Elena. «Lo encontraron porque una señora oyó un grito, dicen. ¿Y si no solo fue un accidente?». Rosa se encogió de hombros. «Accidente o no, esa pobre ya está muerta», dijo. «La policía va a cerrar el caso rápido. Caída en registro, tormenta, mala suerte. Ya sabes». «¿Tú qué vas a hacer, Elena? ¿Ponerte a investigar como detective?». Elena soltó una risa amarga. «¿Yo? Si apenas me alcanza el tiempo para venir aquí, volver a la casa, hacer de comer y dormir unas cuantas horas. Además, ¿quién me va a tomar en serio? Para todos solo soy la de la limpieza». Rosa la miró con algo parecido a ternura y rabia mezcladas. «Justamente por eso», dijo. «Porque somos las únicas que vemos todo. Los médicos entran y salen, los directivos se aparecen solo en juntas y fotos, pero nosotras limpiamos lo que nadie quiere mirar. Sabemos dónde se guarda qué, en quién entró, quién salió, quién miente. Si hay algo raro, nosotras lo vamos a ver primero». Elena apretó el vaso de café entre las manos. Las palabras de su compañera se le quedaron clavadas. Esa tarde, ya en su casa, el ruido del grito volvió a colarse entre los trastes, la ropa por lavar y los reclamos de su hijo adolescente. «Mamá, ya te dije que necesito para la prepa», decía él, con el ceño fruncido. «Si no pago esta semana, me van a bloquear el acceso a la plataforma».
Estoy haciendo cuentas, respondió Elena con la cabeza en otro lado. Apenas cae la quincena y lo vemos, ¿sí? El muchacho rodó los ojos. Siempre lo mismo, que la quincena, que el turno, que el jefe del hospital. Pareces más casada con ese edificio que conmigo. Las palabras le dolieron, pero no contestó. Sabía que para él todo era más simple, dinero o no dinero. No podía explicarle que, además del sueldo, había algo más que la ataba al centro de salud, una especie de responsabilidad que no sabía cómo nombrar. Cuando el muchacho salió dando un portazo, Elena se quedó sola en la pequeña sala. Encendió la televisión solo para tener ruido de fondo, pero no prestó atención. Sus ojos se clavaron en una foto vieja que tenía en la pared. Su abuelo, de joven, parado junto a una trajinera cargada de costales de verduras, en lo que él siempre decía que era la viga de antes. Recordó sus palabras. «Aquí, hijita, el agua era vida y era muerte», le había dicho alguna vez. Se ahogaba gente, se caían niños, se hundían cargamentos. A algunos los encontraba la policía, a otros el canal se los tragaba. Y la gente decía que era culpa de la Llorona, para no aceptar que muchos se emborrachaban, descuidaban a los chamacos o se deshacían de los que les estorbaban. Elena se levantó. Fue hasta un cajón y sacó una caja de zapatos llena de papeles viejos, cartas, recortes de periódico que su abuelo guardaba por si algún día alguien quería escuchar la historia de verdad. Buscó entre las hojas amarillentas. Ahí estaba. Un recorte de un periódico de los años 70, con un encabezado pequeño en la sección de nota roja. Joven madre encontrada sin vida en Canal de la Viga. Autoridades lo catalogan como accidente. La foto era borrosa, pero se veía claramente la silueta del canal, mucho antes de ser entubado. A un lado, un grupo de curiosos. El texto era corto y frío. Hablaba de una mujer de 23 años, aparentemente en estado de ebriedad, que resbaló y cayó al agua mientras caminaba sola de madrugada. En lápiz al margen, su abuelo había escrito: «No iba borracha, trabajaba hasta tarde, nadie quiso investigar. La gente empezó a decir que era la Llorona». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y si la historia se repetía? ¿Y si la muchacha que se había ahogado ahora, en pleno siglo XXI, era solo una más de una larga fila de mujeres convertidas en leyenda para no enfrentar la verdad? Se dio cuenta de algo. El recorte mencionaba un pequeño dispensario médico que existía en esa época, cerca del canal. El nombre no era el mismo que el actual, pero la dirección sí. Era el mismo terreno, el mismo edificio, remodelado, el mismo lugar donde ella trabajaba. De pronto, el grito de la noche anterior dejó de parecer un simple espanto. Se sintió como un reclamo, como un «ya basta». La siguiente vez que fue al trabajo, Elena no se limitó a hacer su ruta. Mientras trapeaba, sus ojos buscaban detalles que antes no había notado. Manchas de humedad, viejas placas, puertas cerradas por seguridad desde hacía años. En el pasillo del fondo, junto a la salida de emergencia, vio algo que la hizo detenerse. En la pared, a media altura, quedaban las marcas cuadradas de algo que había estado colgado ahí antes, un rectángulo más claro que el resto del muro, con 4 hoyos de tornillos. «¿Qué colgaba aquí?», preguntó, cuando Rosa pasó cerca, empujando el carrito de jabón. Rosa miró. «¿Ahí?», frunció el ceño. «Antes había una placa vieja, algo del Centro de Salud de la Viga. La quitaron cuando cambiaron el nombre. Ya ves que a los directores les encanta andar reinaugurando cosas que ya existían». «¿Y se la llevaron?». «Dicen que la mandaron a archivo, o a la basura, quién sabe. Pregúntale al vigilante viejo, al don Chuy. Él lleva aquí desde que esto era casi dispensario». Elena hizo una nota mental. Esa misma noche,
Durante la pausa de la 1 de la mañana, salió al pequeño cubículo de vigilancia donde Don Chui tomaba café viendo la pantalla con las cámaras de seguridad. El hombre, de bigote blanco y ojos cansados pero atentos, la saludó con un gesto. «Buenas noches, señorita Elena», dijo. «¿Todo en orden?» A Elena siempre le había gustado que él la llamara por su nombre y que le dijera «señorita», aunque ya hacía mucho que nadie la veía así. «Don Chui, ¿usted se acuerda de la placa que había junto a la salida de emergencia?», preguntó, tratando de sonar casual. El vigilante se inclinó hacia atrás en la silla. «¿La de bronce con las letras medio borrosas?», preguntó. «Esa. Claro que me acuerdo. Decía que este edificio se inauguró en los 70s como centro de atención primaria La Viga, aunque ya antes había un consultorio más chiquito. ¿Por?». Elena dudó un momento. Luego decidió ser directa. «Es que encontré un recorte viejo de periódico», dijo, «de una muchacha que se ahogó en el canal, y el recorte menciona un dispensario en esta misma dirección. Me preguntaba si usted sabe algo, si la gente de esa época decía algo más». Los ojos de Don Chui se entornaron. «Ah», murmuró, «la muchacha del 73. Claro que me acuerdo. Yo apenas entraba aquí, era ayudante de intendencia. Ella vino un par de veces. Tenía moretones. El médico de entonces se hizo tonto. Dijo que eran cosas de la casa. A las 2 semanas apareció en el canal». Elena sintió un escalofrío. «¿Y qué dijeron?», susurró. «Que se había resbalado», respondió el vigilante con amargura. El novio dijo que ella tomaba, que era muy dramática. Nadie lo contradijo. Así, fácil, se cerró el caso. Pero el barrio empezó a decir que se oían sus gritos por las noches, que la Llorona había regresado a La Viga. Ese fue el principio de varias historias que todavía andan rondando por ahí. Elena apretó las manos sobre sus rodillas. «¿Y usted ha oído algo aquí, en el hospital?». El hombre dudó. Miró la pantalla de las cámaras, como si esperara ver algo justo en ese momento. «Mire, Elena», dijo al fin, «yo ya estoy viejo. He visto cosas que no sé explicar, sombras, ruidos, puertas que se abren sin que nadie las toque. Pero de todo, lo que más se me quedó grabado fue una noche de hace como 10 años. Yo estaba revisando el estacionamiento cuando escuché un grito de mujer, clarito, como si viniera del canal. Corrí a ver y... nada. Solo el ruido del agua por las rejillas. Y sin embargo, sentí que alguien estaba pidiendo ayuda. Fui con la directora de ese entonces, ¿y sabe qué me dijo? «No diga esas cosas, Chui, que luego los pacientes se sugestionan». Desde entonces, lo que pasa aquí se barre, como polvo. Elena tragó saliva. «Se barre», pensó, como ella hacía cada noche con la mugre que los demás dejaban atrás. «¿Sabe algo de la muchacha que se ahogó hace poco?», preguntó. «La del call center». Don Chui la miró con curiosidad. «Sé que venía de trabajar, que no estaba ebria y que cayó justito en una coladera sin tapa», dijo. «Sé que hubo quejas en la delegación, pero que pronto van a decir que fue imprudencia y listo. Y sé que el doctor Ramírez está muy nervioso desde entonces. Anda más pesado que nunca». «¿Y eso qué tiene que ver? Que esa coladera sin tapa la había reportado él mismo, y nadie hizo caso. Pero oficialmente, si se supiera, lo culparían de no insistir. Ya ve cómo se manejan esas cosas». Elena sintió una mezcla rara de enojo y compasión. Por un lado, la actitud del doctor la irritaba profundamente. Por otro, empezaba a entender que el miedo de él no era solo a las supersticiones, sino a algo muy concreto, a que la cadena de negligencias saliera a la luz. Se levantó de la silla. «Gracias, don Chui», dijo. «No le quito más tiempo». «Al contrario, señorita», respondió él. «Y mire», bajó la voz,
Si usted vuelve a oír algo, no se lo guarde. La ciudad está llena de muertos de los que nadie habla. No más no se me meta en problemas con los de arriba, ¿eh? Ellos prefieren un fantasma que no deja huellas que una verdad que los pueda salpicar. Elena asintió, pero en su interior algo ya se había encendido. Esa madrugada, en lugar de evitar el pasillo del fondo, caminó hacia él con decisión. Llevaba el cubo, el trapeador y unos guantes, como siempre, por si alguien la veía. Pero en realidad estaba ahí por otra cosa, por las marcas en la pared, por el recuerdo del recorte de periódico, por los gritos de dos mujeres de décadas distintas que parecían mezclarse en uno solo. Puso la cubeta a un lado. Se acercó a la pared donde antes colgaba la placa. Pasó la mano por la zona más clara del muro, como si pudiera leer la historia en la textura de la pintura. «Si de verdad estás aquí», murmuró, sintiéndose ridícula y al mismo tiempo extrañamente seria. «No vengas nomás a espantar. Dime qué quieres». Nada, solo el zumbido de la lámpara. Iba a darse la vuelta cuando lo vio. Abajo, casi a ras del piso, donde el rodapié se juntaba con la loseta, había una línea fina, casi invisible, como una grieta que se hubiera pintado encima. Pero no era grieta, era algo pegado. Se agachó, curiosa. Rascó con la uña. Un pequeño trozo se desprendió. Era papel. Papel viejo, amarillento, como de documento antiguo, que alguien había emparedado al pintar la pared apresuradamente, como si hubieran querido cubrirlo al vuelo. El corazón le empezó a latir más rápido. Metió los dedos con cuidado, arrancando un pedazo un poco más grande. Aparecieron letras, manchadas pero legibles. «Acta de defunción». Elena contuvo la respiración. No alcanzaba a ver el resto. Necesitaba despegar con más calma, con una espátula, algo que no rompiera el documento. En ese momento, escuchó pasos a sus espaldas. Se incorporó de golpe, escondiendo el papel en el puño. Era el doctor Ramírez. «¿Qué hace aquí, señora Elena?», preguntó con una sonrisa tensa. «¿No le dije ya que este pasillo lo quiero impecable, sin cosas raras?» Elena sintió cómo la sangre se le subía a la cara. «Solo estaba limpiando, doctor», respondió. «Como siempre». Él miró alrededor, nervioso, como si esperara ver algo más que un trapeador y una cubeta. «Pues limpie sin entretenerse», dijo. «Y por favor, nada de hablar de gritos, de lloronas ni de accidentes. Ya tenemos bastante con la prensa rondando por lo de la muchacha. Usted haga su trabajo y deje el resto a los que saben». Se fue, dejando atrás un olor leve a loción cara y a miedo. Elena apretó más fuerte el trozo de papel en la mano. Cuando estuvo segura de que no la veían, caminó rápido al baño de personal. Entró, cerró la puerta con seguro y sacó el pedazo que había arrancado. Lo alisó sobre la tapa del bote de basura. No era una simple hoja, era la esquina de un documento oficial, con el sello del registro civil y un nombre apenas cortado por la tijera o el muro. Ría López Martínez, 23 años, y un lugar de defunción, Canal de la Viga, a la altura del Centro de Atención Primaria. El mismo edificio, la misma agua, la misma historia, enterrada bajo capas de pintura. Elena se miró en el espejo del baño. Ojeras marcadas, cabello recogido como podía, uniforme sencillo y gastado. A los ojos de muchos, una mujer que no pintaba nada en temas serios. Pero ahí estaba ella, con un pedazo de la verdad pegado a la palma. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo parte del mobiliario. Se sintió testigo, y tal vez futura voz de algo que llevaba demasiado tiempo gritando sin que nadie quisiera escuchar, porque si la llorona de la antigua viga seguía gritando a través de los años, quizá no era por gusto, quizá era porque, hasta ahora, nadie que barriera esos pasillos se había atrevido a seguir el rastro de sus lágrimas.
Elena guardó el pedazo de acta de defunción dentro de la bolsa interior de su suéter, pegado al pecho, como si fuera un amuleto peligroso. El resto del turno lo hizo en automático. Trapear, desinfectar, cambiar bolsas, saludar a enfermeras que apenas la miraban. Pero cada vez que sentía el crujido del papel contra su piel, algo dentro de ella le recordaba que ya no era solo la señora de limpieza que recogía lo que otros dejaban. Ahora tenía en las manos una prueba de que alguien, en algún momento, había querido emparedar la verdad. Al salir del centro de salud, la madrugada todavía estaba oscura. El aire cargaba ese olor a humedad y gasolina típico de la Ciudad de México antes de las 6 de la mañana. Elena tomó el camino de siempre hacia la parada del microbús, pero cuando pasó junto a la reja que daba hacia lo que antes fue el Canal de la Viga, se detuvo. Más allá del enrejado, el pavimento parecía normal, una avenida cualquiera, con sus postes de luz y sus anuncios deslavados. Sin embargo, Elena sabía que bajo esa capa de asfalto corría todavía el agua, canalizada, apretada en tubos que nadie veía. A ratos, el ruido profundo de un flujo invisible se escuchaba entre el paso de los coches, como un río reprimido. Recordó el grito. Recordó la foto del periódico de los 70, recordó a la muchacha del call center y recordó las palabras de Don Chuy. La ciudad está llena de muertos de los que nadie habla. Se le ocurrió una idea absurda, casi infantil, hablarle al canal. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la viera. Se acercó más a la reja. «Si eres tú la que grita», murmuró, «no vengo a burlarme, no vengo a grabarte para subirte a Internet. Yo también sé lo que es que nadie te escuche. Si quieres que se sepa algo, vas a tener que ayudarme, porque sola, así nomás, no me van a creer ni en mi propia casa». No hubo respuesta, por supuesto. Ni luces extrañas, ni sombras que se movieran en el agua invisible bajo la calle. Solo un viento leve, frío, que le erizó la piel. Elena se rió de sí misma, casi avergonzada. «Ya estás grande para andar hablando con el drenaje», se dijo. «Vete a dormir, mejor». Pero mientras subía al microbús, no pudo evitar sentir que alguien la había estado escuchando. Dormir fue casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la palabra defunción y el nombre cortado en el papel. Se preguntaba quién habría sido esa mujer. ¿Tenía hijos? ¿Alguien la lloró? ¿O, como tantas, quedó reducida a un rumor, a un pobrecita en boca de vecinos y a una nota mínima en la sección de policía? A media tarde, cuando por fin logró dormitar, un sueño entrecortado la sacudió. No era un sueño místico ni nada mágico, más bien una mezcla de recuerdos y preocupaciones. En él se veía a sí misma trapeando el pasillo del fondo, mientras un río de agua sucia corría bajo las losetas, arrastrando papeles, zapatos, fotos viejas, actas de defunción. Entre todo eso, escuchaba voces de mujer repitiendo lo mismo: «No fue accidente, no fue accidente». Se despertó sudando, miró el reloj. Faltaban 2 horas para volver a entrar al trabajo. «No voy a aguantar así», murmuró. «Necesito saber más». Cuando su hijo regresó de la escuela, encontró a Elena sentada en la mesa, con la caja de recuerdos del abuelo abierta y varios recortes de periódico extendidos. «¿Ahora qué investigas, mamá?», preguntó tirando la mochila en el sofá. «Nada que te interese», respondió ella con cansancio. «Cosas viejas del barrio». El muchacho se sirvió agua del garrafón. «Pues si son cosas viejas, menos», dijo. «A ti te gusta vivir en el pasado. Yo lo que quiero es irme de aquí algún día». Elena lo miró un momento. En otra circunstancia le habría contestado, pero su mente estaba en otra cosa. Entre los papeles de la caja, además del recorte de la joven del canal, encontró un pequeño cuaderno donde su abuelo anotaba chismes, nombres, fechas. No era un diario como tal, sino una especie de libreta de recados de la memoria del barrio.
Pasó las hojas hasta que encontró la fecha aproximada de la nota. Ahí, con su letra desordenada, el abuelo había escrito: dicen que la muchacha del canal se llamaba María Isabel. Trabajaba en una fábrica de ropa. Venía tarde. El novio la golpeaba. Nadie la defendió. Cuando cayó al agua, algunos oyeron sus gritos, pero pensaron que era la Llorona de siempre. Solo fueron a ver cuando ya estaba flotando. Elena sintió un golpe en el estómago. La indiferencia disfrazada de superstición. La gente oyó un grito, pensó que era leyenda, y tardó en reaccionar, como si la figura de la Llorona hubiera servido para aliviar la culpa colectiva. No hice nada porque pensé que era un fantasma. Cerró el cuaderno con fuerza. No, dijo en voz alta, aunque nadie la escuchara. Eso no puede seguir pasando. Esa noche, al llegar al centro de salud, la atmósfera estaba más tensa de lo habitual. En la entrada principal, un equipo de televisión local estaba guardando cámaras y tripiés. Elena alcanzó a escuchar a un reportero diciendo: aunque las autoridades insisten en que fue un accidente, los vecinos de Iztacalco hablan de una zona peligrosa ignorada por años. La directora del centro de salud, con su bata impecable y su sonrisa de protocolo, despedía al equipo con palabras medidas. Gracias por visibilizar la importancia de la seguridad urbana, decía. En cuanto a nuestro centro, no hay nada que temer. Trabajamos bajo estrictas normas. Cuando vio a Elena, la directora la atravesó con la mirada, como si su simple presencia manchara el encuadre perfecto que quería proyectar. Señora Elena, dijo, casi sin mover los labios, hoy quiero todo impecable, pasillos, baños, entrada. No quiero ni una sola queja y, por favor, nada de hablar con periodistas si llegan a preguntarle. Los voceros somos nosotros. Elena asintió, tragándose la respuesta que le quemaba la lengua. Nosotros, pensó, como si las historias solo pudieran contarse desde los escritorios. Mientras avanzaba con su carrito por el pasillo principal, notó que varias enfermeras murmuraban entre ellas mirando el celular. Una de ellas, joven, de rostro cansado pero amable, se acercó. Señora Elena, susurró. Ya vio. En redes están diciendo que la muchacha del canal llevaba días denunciando que la seguían al salir del trabajo, que hasta subió un video contando que tenía miedo, y nadie hizo nada. Elena sintió un escalofrío. ¿Y quién está diciendo eso? Una amiga de ella. Lo publicó. Pero ya empezaron los comentarios de siempre. Que por qué salía tan tarde, que por qué iba sola, que por qué no se cubría, como si fuera culpa suya. Elena apretó los dientes. Era la misma canción de siempre, cambiando solo la música. Culpar a la víctima, hacer chistes, esconder la responsabilidad de quienes deberían cuidar. ¿Usted la conoció?, preguntó la enfermera. No, respondió Elena, pero ya la estoy oyendo, más de lo que quisiera. La enfermera frunció el ceño sin entender del todo. Elena siguió su ruta. A la medianoche, cuando el movimiento en el centro de salud se redujo a unos pocos pacientes en observación y a los ronquidos lejanos de algún familiar agotado en las sillas de plástico, Elena se dirigió nuevamente al pasillo del fondo. Llevaba en la bolsa una pequeña espátula que había tomado del área de mantenimiento prestada, decidida a seguir descubriendo lo que hubiera bajo esa capa de pintura. Sabía que, si la descubrían, la acusarían de dañar el patrimonio del hospital, pero algo en su interior le decía que el verdadero daño ya estaba hecho desde hacía décadas, cuando alguien decidió pegar un acta de defunción a la pared y esconderla. Se aseguró de que no hubiera nadie. El reloj de pared marcaba las 12:15. El zumbido de la lámpara era el único sonido. Se arrodilló junto al rodapié y comenzó a raspar con cuidado, justo donde había arrancado el primer pedazo. La pintura
saltó en hojuelas. Debajo asomaron más fragmentos de papel. Trabajó en silencio, concentrada en no romper demasiado el documento. Cada vez que algún ruido sonaba a lo lejos, se detenía, conteniendo la respiración. Después de varios minutos, logró despegar una sección más grande. No era una sola hoja, sino varias, pegadas una sobre otra, como si alguien hubiera usado un montón de papeles viejos para nivelar la pared antes de pintar encima. Había actas, recibos, informes, todos cortados, superpuestos. Entre ellos alcanzó a leer palabras sueltas: ingreso de paciente femenino, 22 años, golpes múltiples. Se niega a levantar denuncia por temor al agresor. Se recomienda seguimiento psicológico. No se da seguimiento por falta de personal. Elena sintió que la garganta se le cerraba. Eran fragmentos de historias rotas, literalmente emparedadas. Se preguntó quién lo habría hecho. Un albañil a quien le dieron los papeles como basura de oficina. Alguien consciente de que, pegando esos documentos ahí, los enterraba para siempre. Mientras se hacía esas preguntas, un viento frío recorrió el pasillo. La lámpara parpadeó. Y el grito volvió, esta vez más cerca que nunca, casi encima de ella. ¡Ay, mis hijos! Elena se levantó de golpe, golpeando la cubeta con la rodilla. El ruido metálico rebotó en las paredes. El agua enjabonada se derramó, formando un charco que se mezcló con las gotas que empezaban a caer del techo, porque, de repente, parecía estar lloviendo dentro del pasillo. Elena miró hacia arriba. No había goteras visibles, pero pequeñas gotas de agua resbalaban por las paredes, como si la pintura transpirara humedad antigua. El olor cambió. Dejó de ser cloro y desinfectante para convertirse en algo más orgánico, más rancio, una mezcla de agua estancada y flores marchitas. Elena apretó la espátula en la mano. «Ya te escuché», dijo temblando. «Pero gritar no basta. Dime qué quieres. ¿Qué tengo que ver yo contigo?» El silencio cayó de nuevo. Solo el goteo, solo el rumor del agua bajo la calle. De pronto sintió un jalón suave en el pantalón, a la altura del tobillo, como si una mano infantil hubiera intentado llamar su atención. Miró hacia abajo, aterrada. No había nadie, solo el agua, que ahora formaba un pequeño remolino en torno a su pie, girando lentamente antes de dirigirse hacia la rendija del desagüe del piso. Elena retrocedió, y entonces lo vio. En el reflejo del agua, por un segundo, la luz distorsionada dibujó una silueta de mujer, cabello largo pegado al rostro, ojos hundidos, boca abierta en un lamento eterno. No era una imagen nítida, no era como en las películas, pero suficiente para que su corazón diera un salto. Parpadeó. La silueta desapareció. El agua siguió su curso. Elena cayó de rodillas, respirando con dificultad. «Estoy loca», murmuró. «Ya me pegó la falta de sueño». Se quedó un rato ahí, intentando tranquilizarse. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados acercándose. Guardó la espátula en la bolsa, se puso de pie como pudo y tomó el trapeador, fingiendo normalidad. Era la enfermera joven que le había contado sobre las redes sociales. «Señora Elena, ¿está bien?», preguntó mirando el agua tirada. «Se oye todo hasta observación. Pensé que alguien se había caído». «Se me resbaló la cubeta», mintió Elena. «Ya lo limpio». La enfermera avanzó unos pasos, frunciendo el ceño. «Híjole, qué frío se siente aquí», dijo, abrazándose los brazos. «Siempre he dicho que este pasillo está más feo que los demás. Me da mala espina». Elena la observó. «¿Tú crees en esas cosas?», preguntó impulsivamente. «En lo de la Llorona, los espíritus, así». La enfermera sonrió, nerviosa. «Mi abuela dice que uno no cree hasta que le pasa», respondió. «Yo, la verdad,
He visto cosas raras en guardias, pacientes que dicen ver gente en la cama de al lado, niños que hablan solos en urgencias, monitores que se activan sin nadie conectado. ¿Serán espíritus? ¿Serán cosas de la mente? No sé. Lo que sí sé es que aquí se ha muerto mucha gente que nadie recuerda, y que si yo muriera así, no me gustaría que me olvidaran. Elena sintió que esas palabras resonaban con lo que había leído en los papeles. Y si alguien supiera algo que podría ayudar a que no se olviden, dijo despacio, ¿crees que debería hablar, aunque nadie la tome en serio? La enfermera la miró con seriedad. Mire, señora Elena, respondió, los doctores, los directivos, los funcionarios, siempre van a decir que ellos saben más, pero la verdad se cuela por donde menos lo esperan. Si usted sabe algo, aunque sea poquito, aunque sea solo una sospecha, ya está haciendo más que muchos de arriba que prefieren no ver. Nomás cuídese, porque la verdad incomoda, y a los que estamos abajo siempre nos toca pagar más caro. Se fue, dejando atrás el consejo. Elena respiró hondo, miró el pedazo de pared a medio raspar, los fragmentos de papel que había recuperado, el agua que todavía goteaba. Se dio cuenta de algo. No podía hacerlo sola. No sabía leer expedientes médicos, ni navegar en Internet como los jóvenes, ni enfrentarse directamente a la directora o al doctor Ramírez sin perder el trabajo. Pero quizá podía construir una pequeña red y empezar poco a poco a atar cabos. En los días siguientes, Elena comenzó a hacer preguntas discretas. A una enfermera antigua le preguntó si recordaba casos de mujeres golpeadas que habían llegado al centro de salud y luego dejaron de venir. «Uy, de esos, montones», respondió la enfermera mientras revisaba medicamentos. Siempre llegaban con historias de que se habían caído por las escaleras, que se les resbaló la olla, que se tropezaron con el perro. Una les creía poco, pero ¿qué hacías? Les decías que denunciaran y te contestaban que el marido las iba a matar si lo hacían, o que tenían miedo de que les quitaran a los niños. A un camillero viejo le preguntó si alguien había oído cosas raras cerca de la salida de emergencia. «Más de uno dice que ha visto sombras», contestó él, medio en broma, medio en serio. «Pero aquí todos nos hacemos los locos. Es más fácil decir que fue la luz que aceptar que a lo mejor lo que se nos quedó pegado son los pendientes de la gente que se fue». A don Chuy volvió a mostrarle, en secreto, los fragmentos de documento que había arrancado. El vigilante los examinó con cuidado, ajustándose los lentes. «Esto es viejo, sí», dijo, «y oficial. No son copias, son originales que debieron ir al archivo. ¿Quién los pegó aquí? ¿Quién sabe? Pero si esto saliera a la luz, se vería que desde hace décadas se minimizaba la violencia. Eso no le conviene a muchos». «¿Cree que me puedan despedir si sigo revisando?», preguntó Elena. Don Chuy la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Despedirla, y sí, y peor», dijo. «Pero también creo que, si nadie hace nada, dentro de 20 años otra trabajadora de limpieza va a estar oyendo los mismos gritos y rascando las mismas paredes. Y a mí ya no me va a tocar verlo. A usted, tal vez sí». Elena apretó los labios. No quería convertirse en mártir ni heroína de nadie. Solo quería dormir sin oír ese grito clavado en el pecho. Solo quería que la muchacha del call center, la de la fábrica de ropa, las de los golpes no denunciados, dejaran de ser una masa amorfa llamada La Llorona y recuperaran, aunque fuera un poco, sus nombres. Una tarde, antes de salir de casa, tomó una decisión. Sacó del cajón un cuaderno nuevo de pasta dura que había comprado hace tiempo para las tareas de su hijo, pero que él nunca usó. En la primera página escribió: «Cuaderno de las mujeres que gritan en la viga». Debajo anotó:
María Isabel López Martínez, 23 años. Fábrica de ropa. Caída al canal. 1973. Posible violencia doméstica. Acta pegada en la pared del hospital. Joven del call center. Nombre por averiguar. Denunciaba acoso. Caída en coladera sin tapa. 2026. Reporte ignorado por delegación. Dejando espacio para más, guardó el cuaderno en su bolso. No era un expediente oficial. No tenía sellos ni firmas, pero era un comienzo. Porque antes de que la justicia llegue a los juzgados, muchas veces empieza en cuadernos como ese, escritos por personas sin poder que se niegan a dejar que la historia se pierda. La siguiente noche en el centro de salud, mientras anotaba mentalmente preguntas nuevas que hacer, ocurrió algo que cambió el ritmo de todo. A las 3 de la mañana, cuando el cansancio hace que hasta las paredes parezcan moverse, un grito rompió la calma. No fue el lamento de la llorona. Fue un grito humano, cercano, de alguien vivo. ¡Ayuda! ¡Aquí! Elena dejó caer el trapeador. Corrió hacia el pasillo del fondo, de donde venía la voz. Al llegar, se encontró con una escena extraña. La puerta de emergencia estaba entreabierta, y en el suelo, justo delante de ella, había un charco de agua mucho mayor de lo habitual, como si de repente se hubiera desbordado algo desde afuera. En medio del charco, una joven estaba sentada, empapada hasta la cintura, temblando. Tenía el uniforme de una empresa de telemarketing. Elena sintió que el corazón se le detenía. Por un segundo pensó que estaba viendo un fantasma. Luego la muchacha levantó la cara, los ojos desorbitados. Me jaló, balbuceó. Algo me jaló por la coladera. Me estaba hundiendo. Su voz se quebró en un sollozo. Detrás de Elena llegaron corriendo una enfermera y el doctor Ramírez, alertados por el escándalo. «¿Qué pasó aquí?», exigió el médico mirando la escena. La enfermera se agachó junto a la joven. «Tranquila, estás a salvo», dijo. «Estás en el centro de salud. Respira». La muchacha señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta. Venía pasando por la calle y escuché llanto de mujer, dijo, entrecortada. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Me acerqué a la coladera y sentí que algo me agarró el pie y me jaló hacia abajo. No sé cómo, de repente estaba aquí, tirada, con agua por todas partes. Elena y la enfermera se miraron. El doctor Ramírez apretó la mandíbula. «Debió tropezar», dijo seco. «Estás en shock, señorita. Te vamos a revisar, pero aquí no hay nada que te pueda jalar. Por favor, dejemos las fantasías para los programas de televisión». La joven empezó a llorar con más fuerza. «No fue fantasía», gritó. «Alguien me jaló». Escuché. «¡Ay, mis hijos! Se lo juro». El silencio se cargó de electricidad. Elena sintió que todas las piezas empezaban a encajar de forma peligrosa. Porque si la muchacha estaba diciendo la verdad, entonces la frontera entre leyenda y realidad se había vuelto más delgada que nunca. Y, de algún modo inexplicable, el antiguo canal estaba empujando hacia arriba aquello que la ciudad, las autoridades y hasta las paredes del hospital habían intentado mantener enterrado. Mientras la enfermera y el doctor llevaban a la joven al área de observación, Elena se quedó sola frente a la puerta de emergencia, con los zapatos empapados y el corazón desbocado. Miró el agua, que poco a poco se retiraba hacia el desagüe, y, por primera vez, en lugar de miedo puro, sintió otra cosa mezclada, una especie de alianza, como si ese grito viejo, ese lamento heredado, hubiera decidido que ya era hora de dejar de asustar y empezar a señalar. Elena pasó el resto de la noche con el cuerpo en alerta. Cada ruido la hacía voltear. Cada sombra, cada goteo, le recordaba que algo estaba rompiendo la frontera entre la ciudad visible y la que corría por debajo, hecha de agua, papeles emparedados y gritos que nadie quiso oír. La joven del uniforme de call center se llamaba Carla.
Eso lo supo cuando la enfermera joven, llamada Jimena, salió de observación y se sentó junto a Elena en el patio interior a tomar aire. Dice que ya antes había sentido que alguien la seguía al salir del trabajo, explicó Jimena, que pidió cambio de turno y se lo negaron, que anoche escuchó el llanto y pensó que era una mujer pidiendo ayuda desde la coladera. Cuando se asomó, sintió que algo la jaló. No recuerda cómo terminó adentro del hospital. ¿Y el doctor?, preguntó Elena. Jimena hizo una mueca. Dice que son alucinaciones por estrés, respondió, que no hay que alimentar fantasías, ya lo conoce. Pero te voy a decir algo. Cuando la revisó, le temblaban las manos. Ese hombre tiene más miedo que todos nosotros juntos. Elena bajó la mirada hacia sus propias manos, ásperas por el cloro. Quisiera ayudarla, dijo. No solo con cloro y trapeador, ayudarla de verdad. Jimena la observó con atención. Tal vez ya lo estás haciendo, dijo. A veces, la diferencia entre que algo se pierda y que alguien lo recuerde es una persona que se toma el tiempo de escribirlo. Suena tonto, pero no lo es. Elena pensó en su cuaderno, en el número 3 vacío, esperando un nombre. En los días siguientes, el centro de salud se convirtió en un hervidero silencioso. Oficialmente, no había pasado nada extraordinario. Solo un supuesto tropiezo cerca de la puerta de emergencia, una joven con crisis nerviosa, un charco de agua que alguien se apresuró a secar. Extraoficialmente, los pasillos se llenaron de susurros. Dicen que la puerta se abrió sola, comentaba un camillero. Dicen que la muchacha iba a morir, pero que algo la escupió hacia acá, contestaba otro. Elena escuchaba todo, pero no intervenía. Guardaba los detalles en su memoria, como si fueran trapos que luego podría exprimir en su cuaderno para sacarles hasta la última gota de sentido. Una tarde, antes de entrar al turno, se desvió hacia una pequeña capilla vieja que quedaba a unas cuadras del centro de salud. Era una iglesia discreta, de esas que se quedan atrapadas entre edificios modernos, como si el tiempo hubiera olvidado llevárselas. En una banca del fondo, un hombre de sotana sencilla acomodaba veladoras. Elena se acercó. «Padre, ¿usted sabe algo de las historias de la Llorona en la viga?», preguntó sin rodeos. El sacerdote, de rostro cansado y amable, la miró con curiosidad. «Depende de qué versión quieras», respondió. «La turística, la de espantar niños o la que nadie pone en los folletos». «La última», dijo Elena. El hombre suspiró. «Mira», empezó. «En esta zona, mucho antes de que existiera este templo, ya había agua y mujeres llorando. Lloraban por hijos muertos de hambre, de enfermedad, de golpes. Lloraban por niños que no pudieron registrar porque el padre no los quiso reconocer. Lloraban por bebés desaparecidos que en realidad alguien tiró al agua. Con el tiempo, la gente empezó a juntar todos esos dolores en una sola figura. Más fácil decir, se apareció la Llorona, que aceptar que aquí se cometieron horrores muy humanos». Elena sintió un vacío en el pecho. «¿Y usted cree que esas mujeres siguen aquí?», preguntó. El sacerdote la miró con una seriedad que no era de cuento. «Creo que los lugares guardan memoria», dijo, «y que cuando un dolor es demasiado grande, necesita que alguien lo nombre. Si no, se queda pegado en las paredes, en las esquinas, en el agua, y de vez en cuando se manifiesta, para que no lo olvidemos». «¿Y si alguien encontrara pruebas de todo eso?», insistió ella. «Documentos, historias, nombres. ¿Sería correcto sacarlo a la luz, aunque los de arriba se enojen?». El padre sonrió, triste. «La verdad incomoda», respondió. «A los poderosos les gusta la versión que los deja bien parados. Pero también creo que Dios
No nos dio memoria para usarla solo en las misas. Si tú puedes rescatar un nombre del olvido, hazlo. No es pecado. Pecado fue lo que hicieron con ellas. Elena salió de la capilla con el corazón más pesado, pero también más firme. Decidió que era hora de dejar de actuar sola. Esa noche, en la hora de la colación, se sentó junto a Jimena y don Chuy en la pequeña cocina del personal, con las cortinas medio cerradas para que nadie del pasillo viera que estaban más tiempo del permitido. Puso el cuaderno sobre la mesa. «Necesito ayuda», dijo respirando hondo. «Y necesito que me crean». Les contó todo. El lamento en el pasillo, el recorte del periódico, el acta de defunción pegada en la pared, los fragmentos de informes médicos, el cuaderno del abuelo, las palabras del sacerdote, la noche en que Carla apareció empapada frente a la puerta de emergencia. Jimena la escuchó con los ojos muy abiertos. Don Chuy, en silencio, asentía de vez en cuando, como alguien que por fin encuentra palabras para cosas que llevaba años intuyendo. Cuando Elena terminó, el vigilante fue el primero en hablar. «No estás loca, Elena», dijo. «Loca está esta ciudad que se acostumbró a tapar todo. Si lo que dices es cierto, esa pared es un archivo enterrado. Y sacarlo puede incomodar a mucha gente, pero también puede hacer que, por primera vez, alguien ponga atención al grito». Jimena se inclinó hacia el cuaderno. «Podemos buscar el nombre completo de María Isabel en línea», dijo. «A veces los registros antiguos se digitalizaron, y podemos investigar el caso de Carla, redes sociales, denuncias previas, todo». Elena las miró, conmovida. «Yo no sé de computadoras», admitió. «Apenas le entiendo al celular, por eso pensé en ustedes». «Pues aquí estamos», respondió Jimena. «Ya es hora de que este hospital sirva para algo más que recetar paracetamol y callar historias». Se rieron, aunque la risa salió medio amarga. Elena les mostró el pedazo de acta. Jimena le tomó foto con el celular, luego la amplió con 2 dedos. «Listo», dijo. «Mañana antes de entrar le hago la búsqueda». Don Chuy miró el reloj. «Tenemos que ser listos», advirtió. «Si la directora o el doctor Ramírez se enteran de que andamos escarbando papeles en las paredes, nos van a acusar de sabotaje, y a ustedes les pueden quitar el trabajo». Elena pensó en su hijo, en la renta, en la despensa. Pensó también en las mujeres cuyos nombres no estaban ni en una tumba. «Ya nos quitaron tantas cosas», dijo despacio. «La voz, por ejemplo. Tal vez es momento de arriesgar un poco de lo que nos queda». La noche siguiente, Jimena llegó temprano, con ojeras pero con brillo en los ojos. Buscó a Elena en cuanto pudo. «Encontré algo», susurró, llevándola a un rincón del patio donde nadie las oía. «El acta de María Isabel sí existe en línea. Hay copia digital, mismo nombre, misma edad, misma causa de muerte, ahogamiento en Canal de la Viga. También encontré una nota perdida en un archivo hemerográfico. Una vecina declaró que escuchó gritos, que pidió ayuda, y que la policía tardó en llegar porque dijeron que seguro era la Llorona otra vez». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Y de Carla?», preguntó. Jimena asintió. «Tiene un perfil lleno de videos cortos», dijo. En uno, de hace 2 semanas, cuenta llorando que un tipo la esperaba a la salida del call center, que la seguía hasta la esquina, que ella cerró la cuenta con su supervisor y que él le dijo que no hiciera drama. Tiene comentarios de amigas diciendo «denuncia», «no te quedes callada», y luego nada más, hasta las noticias de su muerte. Elena cerró los ojos un momento. La historia se repetía, con distintas ropas, distintos jefes, distintos formatos, pero el patrón era el mismo. Mujeres que advertían, autoridades que minimizaban, un canal que terminaba recibiendo lo que nadie quiso escuchar. «¿Y qué vamos a hacer con eso?», preguntó abriendo los ojos.
No tengo dinero para abogados. No sé ir a la prensa. Si me paro en la delegación a gritar, se van a reír de mí. Jimena dudó. No sé todavía, admitió. Pero si algo he aprendido es que cuando tienes nombres, en fechas y documentos, ya no te pueden callar tan fácil. Aunque no hagan justicia, por lo menos no pueden fingir que nunca pasó. Don Chuy se les unió, con su café en mano. Y recuerden, dijo, el miedo cambia de lado cuando la historia se cuenta en voz alta. A veces, lo único que necesitan los fantasmas para descansar es un testigo que no se deje intimidar. Elena miró hacia el edificio. Pensó en la placa arrancada, en la pared rasgada, en el pasillo frío. Entonces empecemos por aquí, dijo. Por este hospital. No tardaron en tener su oportunidad. Una semana después, la directora convocó a todo el personal a una reunión extraordinaria en la sala de juntas. Salió del edificio un rumor de posibles inspecciones, de auditorías, de recortes. Elena y Rosa, como siempre, fueron llamadas solo para servir café, llenar jarras de agua, limpiar después. Mientras cargaban las charolas, Elena sintió el peso del cuaderno en su bolsa. La sala de juntas era un mundo aparte. Mesa larga de madera, sillas cómodas, pantalla grande con presentaciones de PowerPoint, aire acondicionado que hacía olvidar que afuera la ciudad hervía. Ahí estaban la directora, el doctor Ramírez, otros médicos, la jefa de enfermeras, un par de funcionarios de la Secretaría de Salud. Tenemos que cuidar la imagen del centro de salud, decía la directora, con tono firme. Lo de la joven del canal ha generado comentarios innecesarios. No queremos que este lugar se asocie con sucesos paranormales ni con negligencia. Por eso, a partir de hoy, queda estrictamente prohibido difundir chismes sobre gritos, apariciones o historias de la Llorona entre el personal y los pacientes. Quien lo haga será sancionado. Elena sintió que le ardía la cara. Ramírez tomó la palabra. Este es un centro médico moderno, dijo, no un escenario para leyendas de barrio. Nuestro deber es ofrecer tranquilidad y ciencia, no superstición. Les pido que hablen con sus equipos, especialmente con el personal de limpieza y de vigilancia, para que entiendan que esos temas solo generan pánico. Jimena, sentada al fondo como representante suplente de enfermería, apretó los labios. Elena sirvió café, en silencio. Podría haberse quedado así, invisible como siempre, pero el grito la atravesó desde adentro, no el de la Llorona de afuera, el suyo, su propio «ya basta». Dejó la jarra sobre la mesa. Todos voltearon a verla molestos por la interrupción. La directora frunció el ceño. «¿Pasa algo, señora Elena?», preguntó, con esa voz cortés que usaba cuando quería humillar a alguien sin perder la compostura. Elena sintió las miradas de todos encima, de médicos que no recordaban su nombre, de jefes que solo la veían cuando algo estaba sucio, de funcionarios que probablemente nunca habían pisado el pasillo del fondo. Le temblaban las manos, pero la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Sí, doctora», respondió. «Pasa que usted quiere que no hablemos de gritos ni de apariciones, pero no dice nada de hablar de papeles». La sala se quedó en silencio. «¿Papeles?», repitió la directora confusa. Elena sacó el pedazo de acta de su suéter, lo puso sobre la mesa. «Papeles como este», dijo. «Acta de defunción de una mujer que se ahogó en el canal de la Viga hace 50 años. Tenía golpes, vino aquí antes, no la ayudaron, y luego pegaron su acta en la pared y la cubrieron con pintura. Yo la encontré limpiando el pasillo que nadie quiere ver. El aire se hizo pesado. Ramírez palideció. «¿Qué hace usted manipulando documentos oficiales?», espetó. «Eso es gravísimo». Elena lo miró directo.
Más grave que enterrar historias de mujeres que murieron porque nadie les hizo caso, doctor, respondió. Más grave que decir accidente cuando había reportes previos de violencia. Más grave que decirle a la gente que lo que escucha son fantasías para que no haga preguntas. Un murmullo recorrió la sala. La jefa de enfermeras miró al director con incomodidad. Uno de los funcionarios tomó el papel, lo examinó. Esto puede ser evidencia de manejo indebido de archivos, dijo. ¿Quién autorizó usar documentos oficiales como material de construcción? Nadie respondió. Elena sacó el cuaderno. Lo abrió en la primera página. Este es mi cuaderno, dijo. No es oficial, solo es de una señora de limpieza que está cansada de barrer debajo del tapete lo que a otros les da miedo ver. Aquí apunto nombres que ustedes olvidan. María Isabel, la joven de la fábrica, Carla, la del call center, que subió videos pidiendo ayuda antes de que una coladera sin tapa la tragara, y otras que vendrán si seguimos fingiendo que los gritos son fantasmas y no advertencias. La directora respiraba agitada. Señora Elena, este no es el lugar ni la forma, dijo. Usted no tiene formación para... ¿Para qué? Interrumpió Elena. Para notar cuando un informe está incompleto, para escuchar cuando una mujer dice que le tienen miedo y nadie la toma en serio, para ver las goteras en el techo, las coladeras abiertas, los pasillos oscuros. Para eso sí tengo formación. 15 años trapeando este edificio me enseñaron más de sus entrañas que cualquier diploma. Ramírez se levantó. Esto es una falta de respeto, dijo. Está sugiriendo que somos responsables de una leyenda urbana. Elena negó con la cabeza. No, doctor, dijo con calma. La leyenda urbana la hicieron otros, hace mucho, para no escuchar a las mujeres de carne y hueso. Lo que digo es que ustedes sí son responsables de lo que pasa aquí, ahora, de las coladeras sin tapa que reportan y dejan así, de las pacientes que llegan golpeadas y salen con una receta de paracetamol y un cuídese, de mandar a callar a los que escuchan gritos en la noche, en vez de preguntarse de dónde vienen. Jimena, desde el fondo, se levantó también. Yo he visto los informes clínicos pegados en esa pared, añadió alzando la voz. No solo actas, notas de ingreso de mujeres con golpes múltiples, a las que se recomendó valoración psicológica y nunca las llamaron. No es superstición, es negligencia que se quiso tapar con yeso. El funcionario de la secretaría se acomodó los lentes, incómodo. Sea como sea, dijo, esto amerita una revisión. Tendremos que inspeccionar esa pared, revisar el archivo físico, cruzar datos con registros de defunciones. Si se demuestra manejo indebido, habrá consecuencias. La directora lo miró alarmada. Pero no podemos permitir que esto se convierta en escándalo mediático, protestó. La imagen del centro... El hombre la interrumpió. La imagen se cuida haciendo las cosas bien, doctora, dijo, no escondiendo papeles en las paredes. Hubo un silencio pesado. Elena sentía que las piernas le temblaban, pero ya no podía dar marcha atrás. Se había expuesto. Quizá, al salir de esa sala, ya no tendría trabajo. Pero también sabía algo más. Si ese era el precio de que alguien por fin revisara esa pared, de que un inspector pusiera la mano donde ella había rascado con la espátula, de que un expediente volviera a existir, entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba usando sus manos para otra cosa que no fuera solo limpiar. La investigación no fue rápida ni limpia. Durante semanas, peritos, archivistas y funcionarios entraron y salieron del centro de salud. Abrieron la pared junto a la salida de emergencia y sacaron una a una las hojas pegadas. Algunas estaban ilegibles, otras sorprendentemente bien conservadas,
Eran, como Elena había visto, actas, informes, notas clínicas, fragmentos de vidas. La noticia se filtró. Primero, en una nota pequeña en un portal local. Encuentran documentos de mujeres violentadas emparedados en Centro de Salud de La Viga. Luego, en redes sociales, fotos borrosas de papeles viejos, hilos de mensajes hablando de fosas de papel, de muertas de segunda clase, de la llorona real de la ciudad. Alguien bautizó el caso como el archivo de las mujeres que gritan. El nombre se pegó. El doctor Ramírez fue suspendido mientras se revisaban sus reportes de los últimos años. La directora fue rotada por estrategias administrativas, un eufemismo que todos sabían lo que significaba. En su lugar llegó un médico más joven, con menos pedigrí, pero más disposición a escuchar. Elena, contra todo pronóstico, no fue despedida. Tal vez porque despedir a la mujer que había encontrado el archivo habría sido demasiado evidente. Tal vez porque, en el fondo, a algunos les dio vergüenza. Eso no significó que la trataran como heroína. Para muchos seguía siendo la señora de limpieza, pero ya no era invisible. En las reuniones de seguridad empezaron a invitarla como representante del personal de apoyo. Al principio lo hicieron por formalidad. Luego, a regañadientes, se dieron cuenta de que su mirada sobre el edificio aportaba cosas que ningún diagnóstico de ingeniería captaba. «Aquí se hace charco cada lluvia», decía ella. «Aquí la gente corre y se resbala. Aquí se oye eco raro por las noches». Y ahora alguien tomaba nota. ¿Y la Llorona? Los gritos no desaparecieron de un día para otro. Elena seguía escuchando de vez en cuando el lamento arrastrado que la había perseguido tanto tiempo. A veces venía desde el fondo del pasillo, otras parecía subir por las rejillas del drenaje, mezclado con el rumor del agua y el ruido de la ciudad. Pero algo había cambiado. Ya no la paralizaban de miedo. No porque se hubiera vuelto insensible, sino porque ahora los entendía distinto. Una madrugada, semanas después de la apertura de la pared, Elena salió a fumar un cigarro a escondidas junto a la reja que daba a la antigua viga. No era un hábito sano, lo sabía, pero ese único cigarro de vez en cuando era su forma de bajar la presión. El aire estaba frío. La ciudad, increíblemente silenciosa. Se apoyó en la reja, mirando el pavimento oscuro. «Hoy encontraron otro nombre», murmuró, como si hablara con el asfalto. «Una mujer que vino varias veces por golpes, que nunca quiso denunciar, que un día dejó de venir». El expediente estaba cortado, pero los peritos pudieron reconstruir parte. Ya no es solo un caso perdido. Tiene número, tiene firma. Alguien la va a tener que contar en un informe. El viento sopló, leve, y en algún punto bajo la ciudad un lamento se alargó, pero sonó distinto, menos rabioso, más triste. «¡Ay, mis hijos!». Esta vez Elena no sintió que ese grito viniera a pedirle que huyera. Sintió que venía a despedirse. «Ya no están del todo perdidos», dijo ella, en voz baja. «No puedo arreglar lo que les hicieron, no puedo devolverles la vida, pero mientras yo esté aquí voy a seguir apuntando nombres. Y si mi hijo algún día se va de esta ciudad como quiere, le voy a dejar este cuaderno para que se acuerde de que debajo del pavimento hay historias. Que no se ría cuando alguien hable de la Llorona, que pregunte primero a quién no escucharon». Una lágrima se le escapó. No sabía si era por las mujeres del cuaderno, por Carla, por María Isabel, por las que nunca tendrían siquiera un recorte de periódico, o por ella misma, que había pasado media vida limpiando lo que otros ensuciaban, sin imaginar que un día tendría en sus manos la prueba de que hasta la historia se podía trapear o rescatar. Apagó el cigarro. Cuando se dio la vuelta para regresar al centro de salud, se llevó un susto leve. En la puerta de entrada, alguien había colocado un pequeño letrero nuevo, discreto, de esos que casi nadie lee. Decía:
Este centro de salud reconoce y honra la memoria de las mujeres víctimas de violencia cuyos casos fueron atendidos o debieron haber sido atendidos aquí. Su historia no será olvidada. Abajo, con letra más pequeña, gracias al personal de limpieza, enfermería y vigilancia que se negó a guardar silencio. Elena se acercó, con el corazón latiéndole fuerte. La placa no llevaba su nombre, no hacía falta. Ella sabía para quién era. Sintió una presencia a su lado. Volteó. No vio a nadie, pero escuchó, clarito, una voz de mujer, antigua y múltiple a la vez, susurrando muy cerca de su oído. «Gracias por oírnos». Elena respondió sin voltear. «Gracias por no dejar de gritar». El viento sopló otra vez, más suave. Y, por primera vez desde que trabajaba ahí, cuando volvió a caminar por el pasillo del fondo, el eco de sus pasos ya no le pareció el de alguien perseguido por un lamento. Le pareció el de alguien que, sin dejar de ser trabajadora de limpieza, había aprendido a usar su escoba como faro. Porque en una ciudad construida sobre canales entubados, huesos olvidados y papeles emparedados, el verdadero acto de rebeldía no era dejar de creer en fantasmas. Era negarse a que las historias de los vivos fueran tratadas como si lo fueran.